Hola, muy buenas, ¿qué tal? Acá tenemos delante a José Manuel León Casas, conocido como Pepe Repara. Qué gusto verte, amigo. El gusto es mío, como siempre, Hans. Qué bueno verte a ti también. Qué placer, qué placer. Bueno, la mayoría de la gente ya sabe que Pepe es tutor en Yo Reparo Academy, que trabaja palmo a palmo con Edgar, con Marcelo y con todos los tutores. Nos ha dado un montón de información. El que es de la academia ya te conoce de sobra. Pero habrá gente por ahí, alguno, que no te conozca. Contanos algo de quién es Pepe y de cómo das ese salto de ser alumno o lo que sea a pasar a ser tutor. Bueno, la verdad es que mi vida ha sido un tanto entretenida. Yo, bueno, me crié dentro del mundo de la reparación porque mi padre pues tenía un taller, mi padre reparaba incluso radios a válvulas. Empecé de bien chiquito con él, subiéndome a sus rodillas a clasificar resistencias y desguazar televisores de aquellos de tubos de radios catódicos. Y bueno, pues ahí empezó un poco mi andadura. Que bueno, pues que evidentemente pues continué en la formación y me formé, bueno, pues dentro del ciclo de formación profesional, hice un grado superior de electrónica de telecomunicaciones. Luego, bueno, pues comencé a trabajar dentro del taller haciendo algunas reparaciones, aunque realmente lo que me gustaba en ese momento, dada la juventud, Ajá. pues era el mundo del espectáculo y el mundo de los conciertos y casualmente, bueno, pues la empresa tenía una división de alquiler de equipos de sonido y de iluminación y bueno, pues ahí fui escalando, fui haciendo multitud de conciertos, llegando a hacer festivales internacionales y festivales muy importantes, como puede ser, pues, por ejemplo, Viña Rock, aquí en Wow. España. He estado con artistas internacionales de la talla, por ejemplo, de Enrique Iglesias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo eso me llevó a llevar la dirección técnica de un teatro de acá de la ciudad y bueno, pues ahí he mantenido mis últimos 14 años, pero tuve, por desgracia, la mala fortuna de tener un accidente que cambió toda mi vida. Entonces, estando en el hospital, es que es gracioso, yo me río porque es que fue un cúmulo de casualidades todo. Estando en el hospital, pues me dio también una pericarditis aguda, vamos, que llevo 4 años, que es Dios, absolutamente una locura a nivel de salud, pero afortunadamente estando en el hospital conocí un vídeo de Edgar, lo vi por primera vez y así de la descubrí nada. de la nada. Estaba aburrido en el hospital y me puse a ver el YouTube y de repente me saltó un vídeo de Edgar y dije, Pero hasta ese momento era un desconocido para ti. sí, sí, total y absolutamente. Total. Y Y reparabas el móviles mundo, y en el ese mundo de la momento. electrónica, no, no, mi pantalla de vez en cuando. Mi pantalla se me rompía, la cambiaba, mi Ajá. batería y ya. Y la de mi mujer o la de mi cuñado, en fin. Sí, Me ha gustado meterme un poco ahí, pero claro, yo desconocía que se podía reparar hasta el punto que se puede reparar una placa de iPhone. Y me sorprendió tanto que estando en el hospital, yo vi unos vídeos de Edgar y dije, esto es el revulsivo de vida que yo necesito, porque, bueno, pues desafortunadamente mis condiciones han cambiado, no puedo hacer el claro. tipo de trabajo que venía haciendo y, Ujú. bueno, pues tengo que ingeniarme algo nuevo para poder seguir un poco, pues, viviendo, ¿no? Reinventarte. Me reinventé total y absolutamente. ¿Y qué hice? Bueno, compré la herramienta estando en el hospital. No me lo pensé. Me metí en la página de Edgar, de repente lo descubrí Ajá. mediante 2 vídeos de YouTube, me metí en la página de Edgar, coincidió que sacaba un afiliados en el año 2020, eh, prepandemia, no, post-pandemia, perdón, post-pandemia, fue justo, y Sí, bueno, pues cogí afiliados, luego me enganché en Masterclass, como ya había comprado todo el taller, le di a full, eran 12 horas diarias haciendo revaling, así me tiré 4 meses. Luego Dios. me metí de lleno con los diagnósticos. Como yo ya tenía conocimientos previos de electrónica, pues la verdad es que fui avanzando muy rápido y en ese Claro. mismo año, cuando terminé, Edgar me dijo, Pepe, como alumno, a mí pues me ha gustado muchísimo tu manera de proceder, cómo llevas un poco también la dinámica del grupo que estábamos, que era el grupo ZK, los Warriors, desde aquí un grandísimo saludo.
Hicimos mucha amistad y afortunadamente, bueno, pues Edgar dijo, Pepe, quiero contar contigo, porque es que eres un claro exponente de lo que puede llegar a suponer la academia, ¿no? O sea, el cambio de vida, el Claro. revulsivo ese que yo Pero necesitaba, o se sea, estamos cumplió. hablando de alguien que se anota el curso, inclusive sin conocer a Edgar, una persona que vale, que tiene bases, sí, pero que no es un técnico de reparación de dispositivos móviles, Jamás. estudia y cuando acaba eso, el maestro le dice que por lo que ha observado y demás, lo quiere con él. Esto es, Exactamente. o Me sea, captó, me captó. te Y la captó. verdad es que yo estaba muy contento. Yo tenía muy buena dinámica con él y cuando terminé Masterclass, pues terminé, además en mi promoción fue decir, ya termina Masterclass, hacer el examen, sacarlo. Y Edgar pues vio un poco la tónica, la dinámica y cómo me lo estaba tomando y me dijo, Pepe, yo quiero contar contigo. Y yo, bueno, Maravilloso. pues evidentemente en ese momento pues dije, bueno, esto no me lo puedo creer, ¿no? O sea, estoy de repente aquí, ya sabía quién era Edgar, la figura que Claro. representaba. Entonces, de alguna manera me sentí un poco, vamos a llamarlo, como acobardado, porque dije, bueno, estoy empezando, ¿no? Realmente, Igual ¿qué es puedo? demasiado grande, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Qué podía aportar yo siendo yo quien era, ¿no? Que yo consideraba que no era nada. Y bueno, aún Claro, sigo pensando que siempre, siempre, siempre va a haber alguien mejor que tú. Pero cada día te esfuerzas un poquito más por estudiar y por darle y por darle y por darle. Y así he continuado, bueno, pues ya van a hacer 4 años casi, ¿no? qué Bueno, maravilla. estamos en 2023, Sí, 3 años y medio y dándole a full, o sea, todos los días dedicándole 10 horas de mi vida qué y maravilla. dedicándole fundamentalmente al estudio, que es lo que me apasionaba, ¿no? O sea, Claro, estudiar el funcionamiento porque esto se extrapola, ¿no? A muchísimas otras cosas. Al claro. final, eh, bueno, pues puedes reparar casi de todo. Yo ya venía con ciertas bases, pero claro, o sea, era todo un reto aplicar todo lo captado, tanto en el curso como lo que yo tenía atrás, en algo tan ínfimo, en algo tan pequeño. O sea, era la técnica de revaling, que era algo que me apasionaba, junto con nuevas cosas que estaba descubriendo un poco dentro de, bueno, pues el mundo de la telefonía y la simplificación de todo de una manera brutal en una placa tan pequeña. Entonces, bueno, pues me volví loco con eso y sigo loco. Y Claro, aquí porque para que los que no tienen idea, tú no te dedicas a reparar móviles, que es lo que piensa la mayoría de los técnicos, ¿no? Es decir, tú te dedicas al estudio, el funcionamiento de una placa de móvil en este caso, Yo, ¿verdad? yo realmente, bueno, vamos a ver, recibo teléfonos de familiares, de amigos, de Sí, gente que ya sí. me conoce, que de repente tiene un problema, algún compañero, oye Pepe, a ver si tú puedes dedicarle un poco el tiempo Cambiar un a pin esta de carga. chica. Efectivamente, entonces yo hago un poco, bueno, pues reparaciones, pero cuando, es más, además me puedo permitir el hecho de decir, ahora cojo reparaciones, Claro. porque ahora no puedo cogerlas porque estoy estudiando. Entonces eso me ha hecho avanzar mucho en lo que es un poco, pues, la sapiencia de cómo funciona la placa de iPhone, ¿no? Que es un Pero te poco, dedicas a estudiarla. Tu sí, actividad sí, profesional fundamental. ahora mismo es el estudio del funcionamiento de una placa de iPhone, Efectivamente, el ¿correcto? estudio y bueno, pues lógicamente, pues el estudio del revaling, de nuevas técnicas, de cómo podemos mejorar en ciertas cosas. O sea, el revaling nunca lo he dejado de lado. Creo que es algo que es como el deporte. Esto hay que hacer deporte todos los días y el revaling Sí, es que hay que ejercitarlo todos los días. sí, Porque salen nuevas técnicas, salen nuevos modelos, nuevas temperaturas. Entonces, bueno, pero fundamentalmente estoy dedicado única y exclusivamente a destripar el iPhone. a destriparlo, exacto. Ni más ni menos. Contame, Pepe, ¿en qué has estado trabajando estos últimos meses? Que sabemos que has estado trabajando muchísimo. Pues bueno, hemos estado trabajando desde la academia en unos protocolos de reparación, porque bueno, pues Edgar pensó que esto, como añadido al curso, pues era fundamental para poder hacer un curso teórico práctico, pero más práctico que teórico, porque la intención era dar unas pautas bueno, pues, y la intención, digo que era Ajá, y es, ¿vale? Porque la realidad es que, bueno, se van a dar unas pautas
de cómo poder abordar ciertas averías en base, por ejemplo, a un prediagnóstico. Entonces, separar esas fallas por fases y, bueno, pues lógicamente eso implica luego ciertas mediciones. ¿Cuál es el problema que existe con el tema de las mediciones que tenemos de referencia? Bueno, pues ya conocemos programas como ZXW, Wingy, JCID, etcétera, que nos muestran una referencia, ¿vale? Pero es una referencia fundamentalmente de los voltajes principales y de lo que es, bueno, pues única y exclusivamente la caída de tensión o escala de diodo. Entonces yo he estado trabajando junto con Manuel de la academia, que es la persona que está allí reparando con Edgar, hemos estado trabajando en los protocolos, en los lugares de medición y muchas cosas que, bueno, a grosso modo, cuando se habla un poco de una reparación, no se incide en ciertos comportamientos de ciertas líneas. Entonces, hemos desgranado, de alguna manera, ese funcionamiento con mediciones tanto de diodo como de SMB, como de multímetro y como de osciloscopio. Y más que quedan por venir porque, bueno, ya os contaremos otro proyecto que aún está cociéndose, pero es un proyecto muy bonito que va a ayudar a toda la comunidad a poder hacer una reparación de una manera muy rápida, por compleja que sea y por las mediciones que conlleve, ¿vale? Es como una... Esto, Pepe, quiere decir que la idea es un poco que el técnico, por decirlo así, no pierda tanto tiempo intentando diagnosticar e intentando encontrar una avería, sino que que pueda acotar un poco más e ir un poco más Efectivamente. directo a la reparación. Efectivamente, porque, bueno, pues el secreto está en medir, ¿no? En medir antes de Siempre. acometer una reparación en sí, ¿no? Y hacer un revaling y exponer a la placa a cierta temperatura. Porque en ese momento ya lo tendríamos que tener muy claro para saber exactamente qué es lo que tenemos que cambiar y cómo tenemos que proceder. Entonces, pues esto va a ayudarnos junto, lógicamente, con una teoría que se va a dar durante el curso, cada una de las jornadas, una breve teoría, no todo el día de teoría, sino Sí, una sí, breve teoría para tenerlo claro, porque, bueno, pues ya habrá cierto nivel en las personas, lógicamente, que vayan, y claro. luego, pues en base a esos protocolos, que las mismas personas que estén allí puedan reparar sus teléfonos y nosotros, pues de alguna manera, ayudaremos y en algunas dudas que puedan surgir, en algunas mediciones, a la hora de diagnosticar, Claro, pero claro. siguiendo un poco el protocolo y el proceso para agilizar de cara a un futuro cuando tú estés en el taller, tener que agilizar y no cuando, por ejemplo, tengas una falla de encendido, decir iPhone 7, voy a irme al esquema, voy a seleccionar este book, ¿dónde tengo que medir? Aquí. ¿Qué es lo que Es, espero encontrar? ¿El voltaje me lo pone? Sí. Ahora mido en una línea de datos. ¿Te pone voltaje? No. ¿Qué hay ahí? No lo sabemos, ¿no? Salvo exacto. que lo tengamos y lo vamos a tener. Entonces, Esto nos esto va a te ayudar ayuda, muchísimo. claro, porque es que tú a la hora de medir, ¿qué es lo que quieres medir? ¿Qué es lo que esperas ver? Si no lo Claro. sabes, ya tienes que andar comparando con otra placa y eso es perder tiempo, ¿no? Tiempo. Entonces, Pepe, este trabajo... se podría decir que esto es un nuevo método de alguna manera o una nueva manera de proceder? No, Eh, digamos que es el mismo método, pero organizado, que es lo que nos falta muchas veces a la hora de reparar, saber organizarnos, saber decir, esto está bien anotado, esto está bien anotado, esto está bien anotado, tener en cuenta en una reparación, por ejemplo, en una falla de encendido, que intervienen a lo mejor, no sé, 150 mediciones, eh, cualquiera de esas líneas que nosotros podamos medir, si está comprometida, nos va a comprometer el encendido. Pueden ser ujú, muchas cosas. claro, Se va a acotar, se va a decir, oye, si falta, de repente no enciende, hay un consumo inicial, pues ya sabemos que son las iniciales, a partir de aquí, qué es lo que entra a funcionar, osciladores, porque si no, no se generan voltajes, o si se generan de repente, si es el oscilador del CPU. Entonces, todo esto es lo que se va a ir explicando, ¿no? Pero con vale. esto, lógicamente, pues al tener todo referenciado, pues esto cambia Esto mucho. cambia El mucho. otro día, Edgar, por ejemplo, en el curso de México, había una falla muy bonita
una falla, me parece que era de un iPhone 12, aunque luego ya lo contará él, pero ya lo posteo, en el cual, bueno, pues la línea de validación efectivamente hacía la validación, pero la captura del osciloscopio no tenía absolutamente nada que ver con la realidad, lo que debería de ser. Y sin embargo, sí que lo estaba haciendo. Si tú, por ejemplo, no caes en la cuenta de hacer ciertas comparativas, tú ese teléfono pues da al final 1000 vueltas por 1000 talleres y no puedes repararlo. Era algo tan sencillo como un condensador en fuga, que estaba Claro. haciendo que la validación no cobrase el valor suficiente y el teléfono jamás podía cargar. Aunque Entonces, estuviera presente, es decir, sí, esa validación efectivamente. estaba presente, pero el comportamiento no era el correcto. Exacto, exacto. Y esto es muy difícil para el técnico de una tienda porque eso era No, un iPhone 12, yo vi el post, no muy difícil la comparativa, quiero decir, porque el técnico está en su tienda reparando ese iPhone 12, hay que ver si tiene otra placa para hacer la comprobación claro, y la comparativa en el día. Probablemente muchas tiendas optaron por dejarlo ir y no perder tiempo porque dicen, es que la validación está, esto será otra cosa, es muy claro. difícil si no tenés ese material, ¿verdad? O sea, se trata de reducir el tiempo de una reparación. En un teléfono en que tengas una falla de encendido, tú más o menos que estimarías que puedes llegar a tardar de repente en un teléfono de encendido, por ejemplo, midiendo. ¿Qué se te puede ir? No ¿Dos sé, horas? 2 horas, sí, te iba a decir, sí. Pues con 20 minutos, con el Y procedimiento, depende, cuidado. claro. Pero porque muchas veces no nos organizamos, se nos olvida una línea, la Sí, habré medido, tal, ahí vamos a volver a remedir, ahora comparo porque esto no tengo claro si debe de estar o no debe de estar. exacto. Si sigues este protocolo, es al final muy sencillo porque todo te viene ahí 20 minutos y lo tienes más que Es medido decir, todo. que lo que haré será hacer las mediciones que más o menos en este protocolo van a estar para esa avería y al final voy a ir comprobando. Va a ser una suerte de bitácora que voy a tener. Uy, esta medición la tengo. ¿Qué dice aquí? Correcto, listo. En cuanto vea una que no, pues, o sea que se va a acotar muchísimo el encontrar Mm. ese tipo de averías. Sí, porque ya sabes que muchas veces mides en escala de diodo y todo está bien y aquello Sí, sigue sin funcionar. pero eso es muy Era relativo. el otro día, era justo lo que le pasó a Edgar. ¿Y cómo detectó el problema? Lo vio en osciloscopio y lo corroboró con SMB. Están los valores de referencia de SMB y eso sí que te marca el consumo. Realmente ahí tú puedes ver un componente que está fallando, aunque haya comunicación y la caída de tensión esté bien. Si ese componente está mal, con caída de tensión no lo vas a ver, pero con SMB sí. Ya el funcionamiento de la línea con osciloscopio te ha dicho, está la caída de tensión bien, pero el voltaje no. Vamos a Cuidado. comprobar ahora con SMB. Entonces, estas herramientas de este trabajo va a ayudar mucho a simplificar bastante, sobre todo y fundamentalmente el tiempo. Si tuvieras que cuantificar cuánto ha costado llegar a este trabajo, a tener esto montado, ha sido muchísimo. Sí, ha sido mucho ¿Cuánto tiempo. hay que medir para ello? Bueno, pues no sé, habrá a lo mejor, yo estimo unas 6000 páginas de información y Dios. más o menos unas en torno a unas 10.000 mediciones, una cosa así, Y supongo que aproximadamente. tampoco te has quedado con la primer placa que has usado, ¿verdad? Porque No, sabemos no, que claro, pueden haber evidentemente. alteraciones por diferentes cosas. Evidentemente, aunque no está exento el trabajo de algún fallo, sí Siempre. que es cierto que se ha contrastado esa información en varias placas para obtener una media y un resultado, Claro. cual, bueno, pues podamos decir, nos vamos a fiar de él, ¿no? Porque realmente no puedes medir una sola placa y basarte solo en una placa para hacer un estudio tan pormenorizado. Es una cantidad de trabajo impresionante, ¿eh? O sea, Sí, es bastante, pero va a ayudar mucho a la comunidad, sobre todo a las personas, lógicamente, que van a claro, cursar el curso en cualquiera de los países sí. de la gira de Edgar. Y lógicamente, bueno, pues aquí en España, pues yo tendré el gusto de presentar todo esto y alguna cosita más que ya se vendrá en primicia. Impresionante, impresionante. Me encanta de verdad porque yo creo que esto de verdad que va a ayudar muchísimo. Sí, Pues sí, nos veremos en octubre por aquí. Y creo que, bueno, me has dado más que argumentos para invitar a los compañeros que se lo están pensando, que le están dando vueltas.
¿Vos qué le dirías, Pepe, al que se lo está pensando, que no sabe si hacer este curso, porque bueno, ¿lo convencemos con Pues esto? yo voy a hablar desde mi experiencia personal. Si yo en su momento me hubiese pensado lo más mínimo, si meterme en este rubro o no meterme, quizá no estaba donde estoy. Dios, qué error hubiera sido. Y sin embargo compré la herramienta estando hospitalizado y sin saber si realmente yo iba a poder hacerlo o no. Pero lo tenía tan claro que esto, si lo hace otra persona, tú lo puedes hacer, porque nadie es menos que nadie. Y No, creo que Edgar transmite muy bien eso, ¿vale? Si yo puedo, tú puedes. Y eso es lo que realmente me motivó, ¿vale? Y eso es lo que vais a recibir allí. Vais a recibir información, vais a recibir, lógicamente, pues unos conocimientos, pero vais a recibir una familia, vais a recibir unos amigos, vais a recibir gente que os pueda apoyar en momentos en los que quizá algo se os viene un poco grande y lógicamente pues vais a saber organizaros y vais a saber acometer quizá una reparación de una manera mucho más sencilla. qué falta nos hace eso, muchísimo. Yo creo que no hay técnico al que no le venga bien eso. Creo que sí. Pues creo que la invitación queda hecha. Me parece que si hay alguien que está dudando cuando te escuche, le va a quedar muchísimo más claro. Sin más, agradecerte desde ya por esta comunicación y deseando verte en octubre por aquí, que disfrutemos de esos 6 días con Edgar, contigo, con todos los compañeros, que vamos a aprender, pero además a disfrutar, porque los que Eso. ya, yo personalmente, que ya he compartido contigo alguna formación, sabemos lo que se disfruta fuera del Sí, curso también, lo que sí, implica es el cierto. compañerismo, la vivencia. Es cierto, yo, bueno, pues he tenido la suerte de ir a otras convocatorias de otros cursos, aunque no sean meramente de electrónica como el que vamos Uh -huh. a hacer, sino de otro, dentro del gremio del sonido de muchos otros, y eran cursos un poco tediosos, aburridos. Eh, Esto es totalmente distinto. Entonces, aparte que, como digo yo, el ambiente familiar, las charlas, el poder conversar entre unos y otros, hablar de proveedores, hablar de muchas cosas que Exacto. enriquecen a la comunidad y enriquecen a ese grupo, que al final es un grupo que se va a crear y probablemente, bueno, pues ya habrá grupos de WhatsApp del mismo evento, etcétera, donde se van a, bueno, compartir ciertas cosas entre vosotros que os va a enriquecer total y absolutamente, al margen de que nosotros, lógicamente, pues ahí estaremos también para apoyar, pero vosotros sois Así será. los grandes artistas de este encuentro, ¿no? O sea, realmente Va a ser muy nosotros vamos bonito. a enseñaros algo, pero vosotros sois los que tenéis la llave para poder utilizar bien esto y así me consta que lo haréis. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, Pepe, nos estamos viendo pronto entonces. Muchísimas gracias por todo. Te enviamos Gracias un a gran ti. abrazo desde todos sitios. Muy bien, muchísimas ¿Vale? gracias. Un Pues placer. cuídate mucho. Chao. Adiós. Salud.